Buenas noches a todos y a todas. Hoy es la conversación número 36. Bueno, y lo digo ahora y lo voy a decir después. Vamos llegando al final. Recién decía que casi era de día recién. Ahora, bueno, hemos estado juntos un recorrido para mí ha sido muy interesante, espero que para ustedes también, y bueno, así que terminaremos al final de noviembre, es decir, tenemos hoy la conversación 36, que es 16 de noviembre, luego el 23 y el 30, como siempre, con temas que ustedes nos van, temas, preguntas, interrogantes que ustedes nos van haciendo llegar. Entonces, lo de hoy es hablemos del síntoma. Bueno, no es una elección fácil, pero es una elección, es una propuesta que ha venido de muchos lados, tanto de la comunidad en general como de la comunidad de analistas. Así que tomamos la propuesta. Entonces, es un tema con el que tenemos que decir que hay muchísimas entradas posibles. Bueno, elegimos una, en otros momentos, bueno, quizá haya la oportunidad de otras entradas, ¿no? Podemos decir que el psicoanálisis se inventa a partir del descubrimiento del inconsciente y alrededor de un primer estatuto del síntoma. Digamos, los tratamientos en Freud se dirigían precisamente a tratar los síntomas con los que llegaban sus pacientes, muy dirigido, en principio, esos comienzos, al tratamiento de lo que era la histeria de la época. Bueno, esto me parece que ha pasado mucho tiempo, pero me interesa tomar algo que desde el principio estuvo en juego, lo tratable y lo no tratable. Lo tratable y lo no tratable del síntoma. Es decir, Freud de arranque, cuando llegaba un paciente, comenzaba un periodo de prueba de 15 días, bastante con cierta forma establecida, y era un periodo de prueba. Pero ¿qué probaba? Hoy podemos decir, probaba lo tratable del paciente, en primer lugar. Si era tratable por el instrumento que él estaba, además, creando en ese mismo momento, investigando en ese mismo momento. Entonces, por un lado estaba poner a prueba eso, pero también ponía a prueba otras cosas. Ponía a prueba si él consideraba que podía y quería. Es decir, también ponía a prueba su disponibilidad. Esto es una cuestión ética absolutamente interesante de ese periodo de prueba. Bueno, así que, entonces, de la mano de esto, de lo tratable y lo intratable, voy a hacer un cruce con algo radicalmente actual. Radicalmente actual de esta semana, de estas 2 semanas. Hablando de lo tratable y de lo intratable, me parece que hay un episodio de política internacional que me interesó
tomarlo así muy brevemente, ¿no? Algo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos que da cuenta de lo que no es tratable, ¿no? Yo dije, bueno, de arranque se verificaba lo tratable, lo no tratable y la disponibilidad de Freud. Pero acá nos encontramos con algo que también nos permite decir desde el psicoanálisis que lo que no es tratable. Es decir, hay algo que ha acontecido con las elecciones de Estados Unidos que podríamos decir que no anda en este momento ni nacionalmente, ni no anda nacionalmente, ni se trata de el presidente actual y el resultado de la elección, ni alguien que pueda ser tratable. Después voy a tomar específicamente en esto. Se ha producido una fractura importante en el pueblo, una grieta con una gran inmovilidad. A la inmovilidad es a la que apunto, la inmovilidad, ¿no? Se ha producido una elección en un país que basculaba con sus dos partidos, el demócrata y el republicano, y entonces era más o menos así, y entonces en general 2 periodos de uno, 2 periodos de otro, con familias identificadas con una posición y con otra, con una pretensión de ser un ejemplo de democracia para el mundo y demás. Bueno, pero ahora se ha producido una inmovilidad insólita, ¿no? Entonces, para hablar de la potencia, de la potencia de una voluntad de poder, ¿no? Entonces, acá hay un otro que podríamos decir, va a sonar fuerte la palabra, un otro que mata, porque mata un sistema. Esa inmovilidad, la inmovilidad es muerte para el psicoanálisis. Mata un sistema, se desarman las conexiones, se desarticulan por un hombre, ¿no? Tenemos la presencia de una voluntad de poder de un hombre que paraliza el mundo y a su nación. También podemos decir que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, algo pasó con Hitler llevando en sí misma la traición alemana, matando alemanes, desvirtuando todo. Bueno, un hombre destruyendo todo, la potencia destructiva. Pero en esta inmovilidad hay algo para decir. Nadie está advertido, ni siquiera se saca algún concepto o alguna consecuencia de esto, ¿no? No hay conclusiones. Todo está detenido por la voluntad de poder de un hombre que está colocado, instalado y necesitando para su vida estar en ese lugar. Entonces, algo no está siendo tratado. Lo que queda tapado, escondido, es lo que no está siendo tratado. La parálisis generalizada. No se sacan conclusiones. ¿Y cuáles son las consecuencias? Cada vez que en lo de cada uno o en lo nacional no se sacan consecuencias, hay un grave riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que lo mismo vuelva a pasar. Que aparezca otro personaje con una voluntad de poder de este orden y todos ciegos siguiendo ahí. Se trata, con el psicoanálisis, de dimensionar, de contar con las manos. Se ve, se mira, no se concluye. Hay, ¿qué ocurre? No hay fenómeno, no se percibe nada. Entonces cualquier otro hombre puede venir vestido con otros ropajes, y volver a ocurrir lo mismo. Bueno, verdaderamente el acto público de frenar a esa voluntad de poder
de frenarla con la ley vigente en el país. Frenar públicamente a un hombre así es un acto político y es necesario, y entonces implica ese acto abrir los ojos. Ahora, ¿por qué hablo de esto hoy? Porque nosotros hemos tratado en los distintos lunes distintos temas. Una vez hablamos de cinismo, aquí tenemos un ejemplo presentado. Hablamos de psicopatía, manipulación del otro como objeto, aquí lo tenemos. Hablamos de lo canalla y dijimos que es aquel que no es afectable, es alguien que está fuera de la ética, aquel que no es afectable por ningún hecho. Acá no hay número que lo toque, número que lo convenza de que algo ha pasado y la elección la ha perdido. Entonces, es una presentación feroz de cosas que hemos trabajado acá en distintos lunes. Entonces nos encontramos ante esta voluntad de poder encarnando el poder legislativo, encarnándolo, que no es ejercer, encarnando el poder legislativo, ejecutivo, con gran parte de su partido rifando la democracia. Bueno, estamos ante un golpe cívico por la voluntad de poder de un hombre. Acá tenemos precisamente con estos nombres, con este cruce del cinismo, de la psicopatía y del canalla que ya lo deja fuera de toda época, de toda ética, no época, también época, fue un lapsus, pero lo tomo. Voluntad de poder y una nación inmovilizada. Entonces, acá tenemos una presentación de lo no tratable, por fuera de la ética, verdaderamente. Claro, acá dice Lorena, lo no tratado de la locura. Claro, es decir, acá la locura es de todos, en alguna proporción. Ahí está, que es nuestra propia proporción de caos. Sí, por supuesto, pero lo no tratado de la locura acá. En realidad acá el campo de esta persona como ser hablante está tomado por la locura. Y esta locura, es decir, tomado por la locura, es decir, tomado por el absoluto desorden respecto de los órdenes establecidos. Es al puro capricho, a la pura decisión, por eso digo, al puro dominio de un alguien, con lo cual queda barrida la ley, queda barrida los tres poderes y tenemos un encarnado poder ejecutivo. Entonces, acá tenemos una presentación de lo intratable. Si lo tuviéramos en el consultorio, hay que echarlo. No hay que ayudarlo a mejorar esta canallada. Así que, entonces, hablamos de psicoanálisis, hablamos de lo tratable, hablamos de lo intratable. En este recorrido, podemos decir, quería hacer mención a unas conferencias que Lacan dio en Estados Unidos, en Baltimore, donde él hace el comentario a Estados Unidos, que es un país con una gran ajenidad a los psicoanálisis que podemos llamar argentinos. Bueno, él allá dice que nace el psicoanálisis, que nace de la medicina, que no es una ciencia, y textualmente dice, Freud decía que hacía ciencia, pero él hizo una suerte de construcción importantísima, pero Lacan dice, no es ciencia, está en vías de la producción de una cierta práctica que puede ser caracterizada como la última flor de la medicina. Esta última flor encontró refugio aquí, porque la medicina tenía numerosos modos de operar, muchos modos de operar. Entonces, un repertorio previo a su ejecución, reglado, y se tropezó ¿con qué? ¿Con qué se tropezó Freud? Con hechos al que podemos llamar síntomas en aquel momento,
y que no tenían nada que ver con lo que la medicina podía dar cuenta, sino que era lo que le pasaba a los seres hablantes por el hecho de ser hablantes, pero no se correspondían con el saber médico. Aparecía otra cosa, de pronto aparecía una parálisis en un miembro o una parálisis bilateral en los dos miembros, ya sea brazos o piernas, que no tenía ninguna correspondencia con una patología neurológica. Ahí nos encontrábamos con, bueno, los síntomas histéricos, las parálisis histéricas, las cegueras histéricas, que eran la presentación. Es con lo que Freud quedó muy interrogado, y le importaba mucho poder llegar a dar respuesta, obviamente, un hombre desde la medicina, bien, pero estos síntomas tenían que ver más con estos seres hablantes que somos nosotros que con lo que la ciencia médica podía decir. Excedía el campo de la medicina. Entonces, pero él trató de promover al psicoanálisis hacia que fuera una ciencia, que fuera aceptado en el campo científico. Esto fue así y además pasó que fuera aceptado con grandes luchas y grandes dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué lo convocó a Freud? Y lo convocó una enorme curiosidad, un enorme rigor, sentado toda su investigación sobre precisamente qué es esto de tener una parálisis sin ninguna lesión. Entonces, ¿dónde estaba la lógica? Y él hablaba de causa. ¿Dónde estaban las causas de ese síntoma? En ese momento se proponía a descifrar las profundas, lo profundo que podía estar en juego en esos síntomas. Entonces, se separa totalmente de lo que era la terapéutica psiquiátrica de la época, que de pronto se encontraba con algo así y aislaban al paciente, lo alejaban de la familia, lo ponían en baños de agua y demás, terapéuticas que hoy diríamos de un sadismo increíble. Bueno, pero la histeria lo interrogaba, ¿no? Esto te contestó Lorena, ¿no? La histeria lo interrogaba. Y es con la histeria que inventa el psicoanálisis y descubre el inconsciente. Freud, un artista, un científico, sí, todo eso. En un determinado momento, hablando de la histeria, hay un caso donde presenta que una niña en un internado de señoritas recibe una carta, ¿no? Recibe una carta de un novio que parece que la engaña, lee la carta a todas las compañeras del internado de señoritas, inmediatamente ese ataque que adviene en ella, en la que había recibido la carta, se había propagado absolutamente por todo, entonces había una lógica de contagio que le permitió a él ubicar esta facilidad para perderse en el modo del otro, el contagio. Habló del contagio en la histeria. A raíz de eso, porque además él leía los hechos con los que se encontraba y entonces hacía hipótesis de trabajo y se dirigía a verificarlo. Bueno, quedaba confirmado o desconfirmado, pero su cabeza era radicalmente científica. Fíjense hoy en aquellas personas que tienen una facilidad para perderse en la identidad del otro, el lugar diferente entre 1830, 1930, 1920 y hoy con los medios masivos de comunicación donde en un minuto se transmite algo y tenemos globalizado un tema.
el riesgo de globalización de los contagios y la enorme responsabilidad de los medios, ¿no? Entonces, también podríamos decirnos hoy, y bueno, y las histéricas de entonces, bueno, también podríamos decir sí, un modo de entrada, hay muchos otros, y estas presentaciones de la bulimia y la anorexia no son modos de la histeria, que no se constituye como histeria en nuestra época contemporánea. Bueno, podríamos decir, nos convoca el síntoma. Bien, Freud se dirige al desciframiento del síntoma, sí. Nosotros vamos a agregar otras cosas, el tiempo ha pasado. Están, acá dice María del Castillo, entran todas en caos, sí, claro, sí, entran en caos, sí. Está bueno decirlo así, es otro modo de plantear el contagio. El contagio entra y toma la locura del otro, el ataque de la otra. Bien, sí, es perderse en el caos ajenos, pero también es perder las propias marcas, porque esas que estaban alrededor les estaba pasando otra cosa y de repente les pasa lo mismo que la que recibió la carta. Quiere decir que perdieron sus marcas por el camino en ese momento, y a eso podemos llamar contagio, o como dice María, bueno, perdidas en el caos del otro. Entonces, hoy hablamos de síntomas. Vean, una de las cuestiones es que implica un esfuerzo y un cuidado, no decir, el síntoma es la definición, hacer del síntoma un ente, un ser, y entonces... No. Vamos a entrar por otro lado, ¿no? No vamos a hacer del síntoma es, ni le vamos a poner un nombre, ni vamos a decir que es un ente, sino que vamos mucho más a ir para el lado de el movimiento de su tratamiento, para quedarnos del lado del movimiento, no del es, que nos deja fijos. Con Freud la dirección era hacia un desciframiento. Bueno, hoy estamos en realidad, en vez del desciframiento de las profundidades, estamos dirigiéndonos a la generación de superficies, de nuevas superficies y de nuevos espacios para cada uno de los seres hablantes con los que pretendemos hacer algo con el psicoanálisis. Entonces, digamos de un modo muy simple, casi cercano entre el lenguaje corriente y el lenguaje del psicoanálisis, podríamos decir que uno de los modos de hablar del síntoma es hablar de lo que no anda. Bien, entonces, en general, en el lenguaje corriente, respecto de lo que no anda, ya sea un objeto o algo, se da un humano correr a salvar el error, a hacer desaparecer el error. Fíjense qué cosa distinta quisiera transmitir, qué cosa distinta, no al salvataje, eso que no anda en cada uno, que es para todos, no hay nadie que esté por fuera del síntoma, no hay nadie que esté por fuera de lo que podemos llamar sintomático de lo que no anda, nadie. Así que estamos todos en ese mismo barco. Estamos dirigiéndonos al tratamiento de lo que no anda, pero no al salvar el error, no a salvar, hacer desaparecer lo que no anda, sino hacer un tratamiento de lo que no anda, que podríamos llamarlo también un tratamiento del error, bueno, si queremos también, para que esto tome visibilidad para nosotros. Precisamente, lo que no anda se hace visible, se hace tratable, y entonces es lo que no anda, pero también al mismo tiempo nuestro modo de funcionar. Entonces, crear
nuevos modos de funcionamiento. Cuando hay tratamiento del síntoma nos encontramos que entonces baja la vivencia de amenaza en el ser hablante, pues que estamos haciendo algo con lo que no anda en cada uno de nosotros. Suponerle un goce a esa otra, sí, por supuesto. Y ahí les diría que casi necesitaríamos dedicarle una reunión a qué llamamos goce, porque se ha producido una diversificación muy grande respecto de qué llamamos goce. Tanto podríamos decir que en lo que no anda hay una retención del goce de la vida. Quiere decir que el tratamiento del síntoma es un tratamiento a favor del goce de la vida en cada uno de nosotros. Eso a Silvina le digo. Y los medios, María del Castillo, los medios muchas veces nos producen caos. Bueno, eso sí. Y ahí está la distancia de cada uno como espectador. No ser un espectador pasivo, sino un lector de los acontecimientos. Tener un instrumento, una herramienta. Eso me permite, María, hablar del psicoanálisis como una herramienta, como un instrumento de lectura. Entonces, esa obscenidad que viene directo, ese exceso de información que nos atrapa, bueno, tener algo intermedio, una herramienta para leer los hechos y no quedar atrapados en una infantil ingenuidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo del psicoanálisis? Que estamos hablando de la vida, que estamos hablando del goce de la vida, que estamos hablando de vivir, y vivir, también podemos decir, vivir es usar. Vivir es usar. ¿Usar qué? Nuestros recursos. El recurso que no tenemos localizado y usándolo no existe. No hay recurso teórico, no hay recurso, aquello que es lo que podría ser, no. En relación a los recursos somos radicalmente spinocianos. La potencia, el recurso del que dispongo es el que estoy usando en este momento y no dispongo ni un milímetro más, ni menos, ni otro. Es esto, está aquí en este momento, no puedo más ni menos que esto. Es decir, esa es la idea de potencia en Spinoza, que lo hemos nombrado mucho porque es muy importante. Tratar lo que nos hace que podamos andar, claro, seguro, precisamente, hacer entrar otros funcionamientos, ¿sí? Y acá Verónica dice, el síntoma es a construir, claro. Cuando no, Freud decía, el síntoma es, y entonces es la parálisis de la paciente. Nosotros estamos diciendo otra cosa. Lo que no anda en nosotros, que no le ponemos nombre, a eso llamamos síntoma, pero que no tiene ninguna existencia más que el ir pasando ese que no anda y el dirigirnos a tratar eso que no anda, que es un movimiento en el que le prestamos psicoanálisis, en el que lo tratamos con el psicoanálisis. Entonces estamos diciendo, se trata del uso en la vida. Los recursos no tienen ningún estatuto por fuera del uso. Y ahí estamos hablando de la potencia de obrar. Entonces, el trabajo del análisis como la localización de los recursos y la localización de los momentos en que los usamos, que son los únicos momentos en que ese recurso existe. En general, los humanos usamos menos recursos de los que disponemos.
de los que tenemos, porque disponer del recurso coincide con usarlo, coincide con la existencia real del recurso. Entonces, separemos instrumento y uso. Instrumento es el psicoanálisis, el uso de nuestros recursos. Entonces, esto también nos permite volver a decir, bueno, no hay malas historias, sino lo que decidimos hacer con la historia de cada uno. Algunas son historias muy difíciles, pero bueno, es con los recursos con los que tratamos la historia de cada uno, la que nos tocó contingentemente. Entonces Silvina dice, claro, está muy lindo, dicho, ¿no? Poder pasar del goce sufriente al goce de la vida. Sí, claro. Y Silvia Draper, leer las enfermedades y leer al enfermo. Leer, digamos, tratar lo que no anda. Sí, Silvia, sí. Entonces, también digamos que con el psicoanálisis que nos desencontramos con el discurso corriente, con el lenguaje corriente, entonces nos vamos a desencontrar con una idea. En el lenguaje corriente, cuando se habla de fracaso, inmediatamente se piensa que es lo contrario del éxito. Bueno, vamos a hacer otro uso que en el lenguaje corriente. Eso es el lenguaje corriente. Entonces, tomemos otra idea. Es lo que es necesario hacer fracasar. Lo que es necesario, con lo que es necesario desencontrarse. Bien. Alguien tiende impulsivamente a un encierro, insistentemente. Bueno, bien, pues bien. Entonces, hacer fracasar ese encierro es tratar el encierro. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo otra cosa que lo que decimos en el discurso corriente. Estamos hablando de lo que es necesario que fracase, de lo que es necesario prestarle un movimiento que en ese caso sería la otra lógica de funcionamiento. Sí, otra lógica de funcionamiento. Podríamos decir también ofrecer, prestar, agregar una lógica de funcionamiento inversa a la lógica de lo que no anda. Si en este no anda va al encierro, lo que le acercamos, lo que le prestamos, lo que tensamos en sentido inverso va a ser algo que abra al cierre, abra, como una lógica de funcionamiento inverso. Hacer fracasar el encierro, bien, pero más allá de la singularidad de alguien que tiene una problemática con el encierro, para todos y cada uno de los humanos podemos hablar, ¿no? Que es siempre salir de algún encierro, de algunos encierros. En principio, el más general de todos es el encierro en el ser. Soy esto, soy aquello. Los personales encierros en el ser nos atan de manos. Las manos, instrumento privilegiado del ser hablante. Ser cierra puertas a la invención, cierra puertas a lo nuevo, ata las manos. Bien, entonces, ¿qué decimos? Bien, hacia lo abierto, hacia desprendernos del ser para movernos en la escena del hacer, Entonces, estamos diciendo algo distinto que Freud. Hacerlo desaparecer al síntoma, no, tratarlo bien. Entonces, bueno, gracias Mauricio
por el comentario. Y María, que dice en la otra conferencia, Federico habló de Spinoza y el potencial del otro tenía que justamente potenciar positividad al otro, positivamente, sí, al otro. Sí, la potencia de obrar, los pensamientos que aumentan la potencia de obrar, los encuentros que aumentan la potencia de obrar, eso es espinociano. Sí, ahí vamos. El encuentro con el psicoanálisis como un encuentro dirigiéndose a el aumento de la potencia de obrar, el aumento de la potencia del uso de los recursos, del uso. Entonces, a la desaparición del síntoma, no, a su tratamiento, que es el modo de vivir. ¿Se dan cuenta que además esto implica que lo que llamamos síntoma pierde una crítica moral que se ha deslizado? Bueno, estamos arrimándonos a que sea el tratamiento de nuestro modo de andar, por la vida, prestar otra lógica inversa a la del no andar, precisamente. Tensar en el sentido inverso, sí, y ahí pasa otra cosa. No estamos hablando de la desaparición, sino de su tratamiento. Entonces, de las muchas consecuencias que tiene para nosotros elegir un psicoanálisis que corre al lenguaje del centro de la escena, entonces no dedicarnos a explicar, a relatar a los enunciados, no abrazados a los enunciados y a la explicación de nada, sino al hacer. Bien, es un tratamiento de la metafísica de cada uno, por eso les decía, soltar el ser, soy, esto, para ir al hacer, para ir hacia una mínima entificación, una desentificación, ¿no? Perder el ser, para ir hacia el hacer. Caen entonces las elecciones forzadas, los binarios. El otro día hablamos del binario cuerpo-mente, lo que nos encierra, la idea de una sustancia, un accidente cerrado, de la potencia de Aristóteles, que es potencia futura. Las vamos corriendo, vamos agregando recursos. No hay superación. La superación es una idea muy fuerte en Occidente. No. Superación no. Ir agregando nuevos espacios. Perdemos el espacio como categoría previa, perdemos el tiempo para que el espacio, que es el que habitamos en cada momento, sea una creación de cada momento. Una creación no tiene existencia previa. ¿Acontece o no acontece? Y estamos de pronto por momentos en ningún lado. Bien, puede pasar, por supuesto, y nos pasa mucho. Bueno, entonces sacamos esto, sacamos ser, sacamos la potencia aristotélica y todo esto, ¿y qué nos queda? Bueno, el hacer, la realización, el uso de los recursos. Entonces, nos queda ese intervalo entre lo que no anda y su tratamiento, que tensa en el sentido inverso. Bueno, estamos dando pasos hacia una disponibilidad. Bien, entonces, ¿vamos hacia el uso de la potencia? Sí. ¿Hacia la alegría? Sí, que es la potencia de obrar. Bien. La tristeza es la disminución de la potencia de obrar. Sí, vamos para ahí. Entonces, vamos a la desaparición de las promesas maravillosas de lo que podríamos hacer. Bueno, eso quedó por el camino. Bastante interesante. Y sí vamos a la capacidad de afectarnos, pero afectarnos no es dañarnos. Afectarnos es
la capacidad de dejarnos conmover por lo que pasa, que nos pase algo con lo que pasa. Es un modo de decir estar en el mundo y pretender un otro orden del mundo, porque nuestras acciones como seres en el mundo intervienen sobre los modos del mundo. Acá María dice, sería darle espacio al síntoma para que mueva lugares que no sean enunciados. Bueno, es precisamente salir de enunciar, salir de explicar. Vamos a la realización, al hacer. Vamos a todo eso. El psicoanálisis es ético, no es moral. No nos va a decir lo que es bueno hacer, por lo menos no interesa. Entonces, sí interesa como una ética, sí interesa como una deconstrucción del hacer moral. Hago porque el otro me mira, porque me obligan, porque... No, decidir el hacer. Ahí está el campo de la ética. Entonces podemos perder por el camino el accidente, la sustancia, el ser y todo lo demás. Y vamos a otra idea de potencia, a otra idea de afectación, a no hacer por la costumbre, vamos a nuestra propia creatividad. Sí, sí. Entonces, cuando no hacemos por las buenas costumbres, por lo que marca el otro, sino por la propia decisión, en realidad estamos decidiendo respecto de una deuda con uno mismo, no con el otro. Ahí estamos hablando de la ética. Y entonces podemos decir, nos podemos encontrar dando lugar a la demanda de vida. Me interesa que escuchen esto, demanda de vida. Acá dice Mica Pintus, se puede pensar el arte como el hacer cuando se habita, sí, sí. El arte estando en cada una de las decisiones, estando en el modo de habitar en cada momento, en el modo de consentir, componer al trabajo lo que no anda en nosotros. En todo eso hay arte. En todo eso hay arte. Entonces, vamos a la demanda de vida. A la demanda de vida, sí. Ahí, si hay demanda de vida, hay un ser hablante en el mundo y entonces hay alteridad, no soledad. Un ser hablante, bien, un amor nuevo. Hay alguien y hay otros. Está el mundo, está el hablante en el mundo. Cosmopolitas dirían los estoicos, sí, vamos, cosmopolitas, exactamente. Si habitamos la escena, hay alteridad, hay otros. No existe por fuera de la alteridad. Entonces, a ver, Cecilia, encuentro con nuevas versiones, sí, júbilo, desde ya, júbilo, alegría, presentaciones de la alegría, de la potencia de obrar, exactamente. Entonces, bueno, pero agreguemos algo, también necesitamos incluir la desestabilización, temida, sí, pero la desestabilización, hacer entrar la contingencia de la desestabilización que todos la conocemos. Todos sabemos los distintos modos de las desestabilizaciones de cada uno de nosotros, por supuesto. Pero es hablar de un vivir más verdadero. Me interesa hacer pasar esto. Hay que incluir la desestabilización. ¿Sorprendidos? ¿Qué pasó? No. Es parte de la vida. Entonces, es parte de sacar
el lenguaje del centro de la escena, el lenguaje es ordenado gramaticalmente, sintácticamente, sí, lo necesitamos, por supuesto, es el lenguaje con el que nos comunicamos, sí, por supuesto. Pero quitarle el centro de la escena nos llega a preguntarnos, a darle entrada a lo que está por fuera de ese orden, que es el lenguaje. El lenguaje, sí, sí, ordenado, sí. Pero también hay otra cosa, que no tiene el rasgo de la ordenación, que vamos a llamar la lengua. Tenemos el lenguaje ordenado y vamos a reservar para la lengua algo que está por fuera de una precisa ordenación, pero que es muy propio. Es también muy propio. El lenguaje es el que entra ordenado, nos toma, nos indica, nos captura. Y la lengua de cada uno es algo muy propio, muy fundante, muy fuente de la creación. Bárbara Guarnieri, no buscar adaptar, sino transformar, mover, sí, transformar, pasar de una forma a otra, sí, movimiento, pérdida de una forma y otra forma, sí, entonces estamos andando, entonces no hay origen y no hay llegada, hay camino, sí, exactamente eso, ¿no? Entonces, tenemos el lenguaje ordenado con su aparición y estamos haciendo entrar la lengua como otro orden muy propio, no ordenado, muy fundante, que está ahí a entrar contingentemente en el trabajo de un análisis. Entonces, estamos diciendo lo que no anda y también nombramos síntoma al modo de andar de cada uno. ¿Se dan cuenta que le estamos quitando la feroz crítica que porta, ¿no? Bueno, sí, demanda de vida, en sesión, bien, es parte de la vida, sí, exactamente. Entonces, estamos hablando de lo que no anda y del modo de andar. Bien. Entonces vamos hacia el acontecimiento contingente. Eso, habíamos dicho, bueno, el imaginario en el que vivimos, bueno, cada paso en el análisis implica un paso a un otro imaginario, es decir, algo nuevo adviene. Entonces, hacia las herramientas, hacia la localización de las herramientas y a usarlos. Entonces, bueno, podemos decir, a ver, voy a decir, la invención del psicoanálisis ha sido una invención occidental. Bien, ha estado en principio ordenada por Occidente, ordenado por la lógica clásica, sí. Es decir, cuando se produce el descubrimiento del inconsciente y el invento del psicoanálisis, la lógica clásica estaba en absoluta vigencia, pero no alcanza. No alcanza. ¿Qué dice la lógica clásica? Principio de identidad, lo que es, etc. Principio de no contradicción, blanco es blanco, y entonces no es negro, son contradictorios. Tercero excluido, que es, bueno, está el principio de tercero excluido. Entonces, cuando entra el inconsciente, la lógica clásica ya no alcanza. Para dar cuenta del ser hablante, ya no alcanza. El inconsciente
no le sirve la lógica clásica porque en el inconsciente está lo contradictorio, la identidad absolutamente no existiendo, el tercero excluido, no, el tercero incluido. Así que se trata de otra cuestión. Bueno, la lógica clásica elimina el contrasentido, busca la coherencia. Entonces, les digo, en vez de partir de la lógica clásica y de la coherencia, partir de una cercanía con la lógica de la incoherencia. Esto quería que escucharan. Partir de la lógica de la incoherencia. Amiguémonos, hagamos entrar la incoherencia, hagamos entrar el caos, hagamos entrar la locura para todos. No encarnarla y que tome todo el escenario, pero hagámosla entrar. Esta sí, una lógica de la incoherencia puede prestar algo que permite el movimiento de conversión, los distintos movimientos que se producen en un análisis para un lado y para otro. Ese movimiento que el psicoanálisis propone para que pueda existir el advenimiento de lo nuevo para cada uno de nosotros. Sí, movimiento de conversión. Sí, con la lógica de la incoherencia. Sí, amiguémonos con la incoherencia. El sufrimiento y la desdicha es una presentación de algo que con lo que Lacan trabajó y que en algún momento lo vamos a retomar. El sufrimiento y la desdicha es la presentación de la prematuración. Y Lacan habla de la prematuración. Un modo de hablar de lo primitivo. Pero Lacan le agrega un anhelo inefable, que no se puede expresar y que es la experiencia de todos. Todos sabemos que hay un anhelo, que buscamos algo, que vamos hacia algo. Entonces, es decir, que estamos con un contrasentido permanente. Sí, la coherencia es lo nuestro. No. Y que ese movimiento con la incoherencia nos permite la libertad de que pueda aparecer lo nuevo para cada uno de nosotros, si consentimos a que aparezca. Si nos deshacemos y soltamos lo que nos encierra. Entonces, lo que nos encierra, el hacia. Entonces, ¿contrasentido? Sí. ¿Contrasentido simultáneo? Sí, sí, sí. También podemos decir que nombramos así al síntoma. Contrasentido simultáneo, por ahí vamos. Entonces, bueno, estamos llegando, nos queda un minuto. Hemos llegado al final de hoy. Como ya les dije, nos reuniremos el 23 y el 30. Tenemos 2 reuniones más. Háganos llegar qué quieren que hagamos. Hasta podríamos hacer algo que no tenga tema, sino que sean solo preguntas y solo un diálogo. Esto podría ser interesante para el lunes que viene, que lo intentemos, que lo probemos, a ver cómo nos sale. Bueno, ya se los propongo así, que en el momento vamos a preguntas al psicoanálisis, porque le interrogamos al psicoanálisis, no a las personas. Entonces, muchas gracias por haber estado acá, muchísimas gracias, y vamos así al próximo lunes. Nos quedan 2. Buenas noches y muchas gracias.